Continuamos esta serie de videos tutoriales orientados al diseño de las interfaces de usuario, la experiencia de usuario y el diseño centrado en el usuario. Ahora bien, otra tendencia es hacer desaparecer la interfaz. Por ejemplo, ya desde 1963 la interfaz se había convertido en un recurso esencial en los dispositivos electrónicos y era muy difícil imaginar la interacción sin una pantalla o algún dispositivo de entrada como el teclado o el ratón. A medida que el Internet ha ido avanzando y ampliándose en otros dispositivos conectados con el Internet de las cosas, ahora se puede reaccionar a determinados gestos. Esta acción puede ser programada y puede ser determinada por sensores que detectan nuestra presencia en un ambiente. Inclusive pueden predecir necesidades a partir de la información recogida del monitoreo continuo de nuestros hábitos cotidianos. Como consecuencia, la computación ya ampliada o generalizada tenderá a desaparecer la interfaz conocida actualmente. Ya no tendrá sentido el escritorio ni las carpetas. Ni siquiera una pantalla con iconos resultaría práctica cuando se interactúa con otro tipo de objetos o se recibe información sin necesidad de apartar la mirada. A esta tendencia se le llama 0 UI. Progresivamente las pantallas pueden ir desapareciendo con sistemas basados en el tacto, tales como los dispositivos que se visten o se ponen en el cuerpo, ya sean relojes, pulseras, anillos, gafas, ropa conectada, etc. Estos trabajan con sensores ambientales que pueden monitorear presencia, ruido, temperatura y otros datos a través de las funciones automatizadas que en ellos se determinen y a partir de un aprendizaje de la máquina. A medida que se desarrollen mejores sistemas con inteligencia artificial, entonces los ordenadores serán capaces de comprender nuestras intenciones humanas, pues podrán procesar en lenguaje natural la interacción y se hará posible un diálogo máquina-humano, tratando de emular asistentes como actualmente Siri o Cortana. De esta manera, aunque todavía usamos lápiz y papel y son difícilmente reemplazables, el teclado sigue siendo insustituible para introducir texto en un dispositivo digital, aunque su configuración supone un problema de interacción con otros sistemas más complejos y tareas más diversas. Ya desde 1868 se había propuesto la distribución QWERTY para disponer que el operario utilizase las dos manos a la hora de digitar texto en los sistemas. Y por eso se han hecho otras variantes de esta distribución en algunos otros países. El teclado es una herencia de la máquina de escribir más primitiva que la computadora y no podía ejecutar comandos de copiar y pegar, ni tampoco aumentar o reducir el volumen de los parlantes o la luminosidad de la pantalla. Incluso aún los teclados virtuales tratan de emular el teclado tradicional con ciertas variantes de funciones y de disposición del espacio disponible. También el ratón permite muchas interacciones, pero las manos de los usuarios reposan predominantemente sobre el teclado,
con acciones más rápidas que con el puntero del mouse. Además, en otros videos hemos mencionado que la realidad virtual ya tiene mayor atención y ha sido mayor objeto de diferentes desarrollos tecnológicos. Actualmente existen visores de realidad virtual en fase de desarrollo, preventa o ya disponibles. Además existen identificadores de las pantallas para lectores de huella digital o de la retina ocular sin necesidad de teclear contraseñas, simplemente identificando los patrones de los rostros, y ya no es preciso tocar ningún elemento de interacción. Aunque sean poco fiables, pero el control de la voz va eliminando poco a poco el uso del teclado, y ya podremos imaginar utilizando un sensor y visores de realidad virtual controlados con gestos dictados por voz y dando instrucciones a la máquina como en el lenguaje natural. Entonces tendrá que cambiar algunos elementos de las interfaces de usuario con las que tradicionalmente trabajamos a diario, pero poco a poco sumergirse en una habitación virtual irá eliminando el uso de pantallas y del contenido en 2D. Con la realidad virtual, estos dispositivos y aplicaciones experimentales irán renovando el interés y los cambios en las interfaces gráficas de usuario. Actualmente se desarrollan y se utilizan dichas interfaces y aplicaciones en creación de obras virtuales, en paseos virtuales a museos y obras de arte, lo cual ha facilitado la interacción del usuario y ha logrado una auténtica ilusión de la integración del entorno con la realidad virtual. Pero todavía necesitamos cámaras a la altura de los ojos, lo cual ha sido un rechazo de la sociedad porque no se sabe cuándo se está grabando o captando fotos, y esto es peligroso para la información privada. Entonces, algunas experiencias de la realidad aumentada, principalmente visual, no permiten avanzar más allá. Es previsible que muchas de estas aplicaciones se centren en espacios cerrados y privados como la parte del hogar o doméstica, donde podremos hacer uso de la domótica combinado con el Internet de las cosas para una combinación entre realidad virtual y realidad aumentada. De hecho, podemos interactuar el espacio real a través de sensores, lo cual es un requisito necesario para implementar la realidad aumentada. Por ejemplo, con el hogar interactivo o inteligente se va desarrollando un sector creciente en la tecnología y los productos asociados al hogar, como por ejemplo el espejo que muestra información en tiempo real sobre el clima, fecha, la hora, noticias actuales. Puede ser que muestre un mapa del recorrido y las carreteras o lugares que están más despejados en ese momento. Entonces, este tipo de interfaces de usuarios integradas con objetos cotidianos en una simple pantalla, insertando sensores y procesadores conectados a la red Wi-Fi local, con algunos simples componentes de bajo costo y con mucho ingenio, hacen del hogar inteligente un sector tecnológico que en el futuro se verá más tecnificado. Otro enfoque consiste en liberar al usuario de
su postura frente al monitor y al teclado sentado, y ahora habrá recursos en las redes para que él pueda convenientemente, con dispositivos activados por voz y capaces de emitir respuestas en lenguaje natural, para que el usuario pueda ejecutar otras actividades de forma simultánea mientras dicta órdenes a la computadora y a otros dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, asistentes personales para el hogar dotados de micrófonos, altavoces y conexión a internet pueden estar ubicados en cualquier lugar de la casa, en la sala, en la cocina, permitiendo información en tiempo real y conectados a otros aparatos de la red, ya sea reproduciendo música o brindando noticias a través del altavoz. Pero siempre existirá una inquietud sobre si estos dispositivos invaden nuestra privacidad de nuestro hogar y de nuestras actividades en el día a día. Y estamos siempre alertas para conocer dicha información. Al igual que estos dispositivos siempre perciben comandos o expresiones para ser activados y envían grabaciones de la voz de los usuarios a un servidor en línea, el cual procesa la orden y la comunica nuevamente al dispositivo que está conectado a internet. Pues con esto muchas empresas recopilan gran cantidad de datos sobre los intereses y el comportamiento que tienen los usuarios. Entonces la mayoría de las personas han adoptado, en este caso, los smartphones, a diferencia de estos otros dispositivos que todavía no tienen uso masivo. Por tanto, el celular, como una extensión del cuerpo, ya se lleva a todas partes y sirve hasta como control remoto para todo. Aparentemente es el dispositivo ideal que se puede adaptar y desarrollar con nuevas funciones y aplicaciones. No obstante, controlar objetos inteligentes del hogar con el teléfono pues aplica tener una mano o ambas ocupadas en el dispositivo, y esto sugiere nuevas interfaces de usuario para diferentes dispositivos, lo cual no siempre es práctico. Entonces, la solución más común en la parte domótica radica en dotar a los objetos de capacidad para recibir, procesar y comunicar datos en la red Wi-Fi o Bluetooth a través del Internet de las cosas. De esta manera, cada objeto podrá medir cierto aspecto de su entorno de acuerdo a lo que esté programado en su funcionamiento, para convertir la casa en un hogar inteligente con un elevado número de dispositivos individuales con cierta interacción directa entre ellos y con los canales de comunicación. Entonces, en general, los sensores actualmente funcionan de manera individual y cumplen una única función, lo cual necesita muchos sensores para crear variedad de funciones. Y entonces se desarrollan algunas investigaciones denominadas uno para uno o mucho para uno. En cambio, algunos otros proyectos tratan de centrar el dispositivo para que funcione para muchas cosas, es decir, un solo sensor que pueda ser capaz de detectar funcionamiento de otros muchos objetos sin necesidad de estar conectados a ellos. Frecuentemente, entonces, utilizamos objetos que necesiten o incorporen, por ejemplo, visión artificial y reconocimiento de objetos cuando cambien de posición, de movimiento, de tamaño, de color, y que puedan ser identificados a través de la visión por computadora.
No obstante, una cámara crea al usuario la sensación de estar siendo vigilado y puede resultar incómodo en el hogar. Por tanto, dos enfoques principales son conseguir que el dispositivo sea capaz de identificar una misma acción en diferentes momentos y con variaciones de los datos recibidos, o bien que el sensor sepa distinguir señales válidas de ruido de fondo. Entonces, la interacción entre usuarios y dispositivo habitualmente a través de interfaces físicas o virtuales, ya sea bien conectada en los dispositivos o de manera remota a través del móvil u otra conexión que lo permita controlar de manera remota. Entonces podemos integrar interfaces también en el cuerpo del usuario, lo cual ha sido extensamente explorado a lo largo de la historia, y a medida que se miniaturizan los circuitos y la creación de nuevos materiales, esto está cada vez más cercano. Algunos ejemplos son que el cuerpo humano puede irse ampliando en sus funciones con dispositivos digitales. Por ejemplo, lentes de contacto inteligente que trabajen como interfaz con el ordenador y funcionen como la pantalla del dispositivo móvil. Diversos artefactos que pueden ser vestidos por el usuario, como los relojes inteligentes, gafas, o finalmente pegados a la córnea, como los lentes de contacto inteligente, ya que los ojos son un alto riesgo. Con un exceso de información y continuo esfuerzo del ojo, también las interfaces tienen que adaptarse a la proyección de información y contenido junto a la percepción del entorno, lo cual podría llevar a un estrés psicológico o problemas de visión. Otro posible enfoque es la invasión de la privacidad, ya que cualquier persona que lleve lentes podría estar grabando sin que las demás personas lo conozcan o lo hayan permitido. Y esto traspasa en algunas ocasiones los límites y hay muchos retos por desarrollar o por cumplir. Entonces, en ámbitos específicos como la aeronáutica, el ejército, la medicina o la ingeniería, el uso de estos dispositivos es común, pero está limitado a actividades concretas que no formen parte de la vida cotidiana. Ante esta situación, depender de los dispositivos digitales incorporados al entorno y que sean comercializados como remedios, podemos encontrar pulseras de fitness, relojes inteligentes para las actividades físicas del usuario o botellas de agua que recuerdan al dueño que debe hidratarse. Otro aspecto es la forma de la interacción con el usuario, incitándole a ejecutar determinadas acciones sin necesidad de una pantalla. Esto puede ayudar a la corrección de las posturas, integrado en dispositivos como la ropa del usuario, e intercambiar datos directamente con el cuerpo humano. Otros retos de esta tecnología son la confiabilidad y la efectividad en relación a soluciones que realmente aporten y que se adapten a requisitos, como por ejemplo la moda, la estética y la industria, sin que dejen de ser adecuados al atuendo del usuario. Otra forma de integrar estas interfaces al cuerpo son con tatuajes en la piel, los cuales han sido investigados y permiten interfaces con sensores, pigmentos termocrómicos que cambian de color según la temperatura y generan salida, y los que se llaman chips
NFC, es decir, de comunicación de acceso cercano. Por tanto, la ropa, como una segunda piel que se porta, trae mucha interacción con los dispositivos y permite integrarse en los atuendos que se usan a diario, con multitud de posibilidades de prendas que incluso se pueden utilizar en condiciones extremas. Y así puede el usuario con sus acciones controlar un espacio virtual en un sitio web a través de una aplicación móvil, o puede producir algún tipo de interacción con el espacio real que sea monitoreado con cámaras de visión artificial y sensores de diversos tipos. Además, se puede identificar al cliente, registrar sus acciones, movimientos en un lugar específico donde observó el producto que compró, cuánto tiempo tardó en evaluar su compra o las posibles decisiones que pudiera haber tomado. Toda esta gran cantidad de datos que podemos disponer con los perfiles estadísticos generados, podemos combinarlos con fichas de hábitos de consumo personalizadas para luego dirigir una publicidad laborales para el diseñador casi UX. individual. Entonces, el registro de las personas y sus acciones ya que es provoca y plantea dudas acerca de la invasión de la privacidad y muchos temores e inseguridades. Fundaciones o en el sector público. También se pueden ofrecer servicios como profesionista independiente e incluso emprender un negocio de consultoría en UX. Basta tener una computadora conectada a Internet para crear productos digitales que puedes ofrecer y promocionar en la web mediante el uso de recursos online gratuitos. Si decides emprender tu propio negocio, la inversión inicial será tu valor como profesionista, que no solo son los conocimientos teórico-prácticos que posees, sino también tu capacidad para imprimir creatividad e innovación a cada proyecto. En la actualidad existen redes de apoyo al emprendedor para recibir un apoyo económico que te permita hacer crecer tu negocio. Además, te ofrecen recursos gratuitos sobre el tema e incluso el acceso a cursos sobre emprendimiento. Infórmate sobre las instancias que ofrezcan estos servicios en tu país. Para obtener una oportunidad laboral o crearte una, debes contar con un portafolio online en donde muestres tus habilidades. Los elementos que debes incluir por cada proyecto son personas, historias de usuario y user journeys, wireframes, mockups y simulación de prototipos. En Internet existen plataformas gratuitas que te ayudarán a crear tu portafolio. Escribe en el buscador portafolio para creativos, ingresa al sitio web y crea una cuenta. Observa que el portal genera la URL del portafolio. Esto te servirá para compartirlo con tus clientes potenciales. Para utilizar la plataforma, haz lo siguiente. Regístrate en el sistema y personaliza aspectos básicos como la posición del menú, el color de fondo y la tipografía. Selecciona la opción Crear página y escoge una plantilla. Haz clic en la opción Editar página para personalizar el sitio. Escribe el título y descripción del portal. Elige una imagen para la portada. Crea una nueva página y elige una plantilla de diapositivas de imágenes con el objetivo de cargar en el sitio los wireframes y mockups del proyecto. Agrega una breve descripción a cada elemento. Elige la opción Menú y haz clic en Nuevo enlace de menú y después en Vínculo personalizado para ligar a tu portafolio la URL de la simulación del prototipo que realizaste anteriormente. Asegúrate de guardar los cambios. Prueba el funcionamiento del sitio mediante el icono Vista de la opción Ajustes. Es importante que la herramienta que elijas para hacer tu portafolio sea responsiva, así el contenido se visualizará adecuadamente en cualquier dispositivo. Aprovecha los recursos que se encuentran disponibles en Internet para comenzar tu propio negocio y mantén tu portafolio actualizado para convencer a tus clientes potenciales sobre tus habilidades como diseñador UX. Se
convencer a tus clientes potenciales sobre tus habilidades como diseñador